pudimos contribuir para averiguar sobre el tema del aparato psíquico y basándonos en su bibliografía de su libro y también por las contribuciones de las investigaciones que hicieron mis compañeros y mi persona, hoy día vamos a presentar lo que es el aparato psíquico. Descripciones de la teoría topográfica. Fue desarrollada por el psicoanalista Sigmund Freud y basada en el estudio en tres sistemas: el consciente, el inconsciente y el preconsciente, los cuales no tienen límites definidos y pueden actuar en distintos planos o instancias del yo, el ello o el superyo. El preconsciente, aquí también podemos ver un pequeño esquema de lo que es el preconsciente y el inconsciente. Ahora, hablando del consciente, en términos sencillos y prácticos, el consciente es lo que ustedes y yo estamos experimentando y pensando aquí y ahora. El consciente es la parte de la mente de la que tenemos conocimiento directo e inmediato. Es la conciencia vigil, es temporal y superficial y también es racional. En la conciencia vigil podemos decir que es el foco de su atención. Todo lo que perciben, recuerdan intencionalmente y razonan en este momento pertenecen al consciente. Y hablando de temporal y superficial, es como una linterna que ilumina solo una pequeña parte de la vasta oscuridad de la mente. Su contenido cambia constantemente. Y hablando de lo racional, el principio de realidad opera siguiendo la lógica, el sentido común y las leyes del mundo exterior. Es el dominio del yo, es su función de mediador con la realidad. El consciente, la importancia del contraste que tiene con el inconsciente. Nosotros, para que tenga el consciente, adquiera un verdadero significado, nosotros lo ponemos en contraste con el inconsciente. Y aquí podemos colocar algunas características de los dos. En la visibilidad, el consciente es la punta del iceberg, lo que se puede ver, lo que nosotros demostramos. El inconsciente es la masa sumergida, lo que está oculto o lo que nosotros o callamos y no demostramos. Su contenido puede ser en el consciente son los pensamientos de la hora y el inconsciente son los impulsos, los deseos reprimidos y traumas olvidados, pero que siguen en ahí. El principio rector es en el consciente es el principio de realidad, la lógica, el tiempo, lo lineal. El inconsciente, el principio de placer, lo irracional, lo atemporal, los sueños. Ahora hablando del preconsciente, el preconsciente es la segunda capa del aparato psíquico, la mente. Cuando uno, cuando como una sala de espera o un filtro en el inconsciente y el consciente texto. Su definición práctica sería que el preconsciente es el depósito de todos aquellos contenidos mentales que no están en su conciencia ahora mismo, pero que pueden ser traídos a ella de forma fácil y voluntaria, como un simple acto de atención. También es la memoria disponible, que no está siendo usada en el presente, pero está disponible para ser recuperada. Los puntos claves que tenemos que tomar en el preconsciente es su localización, su contenido, su recuperación y su principio de operación. En su localización se sitúa entre el consciente y el inconsciente, actúa como un guardián, una puerta de doble sentido, y su función semiótica es controlar qué ideas o recuerdos pueden acceder a la conciencia. Su contenido, podemos decir que tiene pensamientos y recuerdos, conocimientos y emociones olvidadas temporalmente. Por ejemplo, puede ser el número de teléfono de alguien, el nombre de su maestro de escuela de primaria y ciertas reglas de medicina, como en la semiología. Y ahora su función semiótica del contenido es que son contenidos que fueron conscientes y han sido desplazadas o ideas del inconsciente que han sido limpiadas y preparadas para su entrada. Ahora hablando de su recuperación, en la descripción podemos decir que es la característica definitoria. La recuperación es fácil, intencional y voluntaria. Solo se requiere un esfuerzo mínimo de la atención.
En la función semiótica, el yo, o sea, el ego, lo utiliza constantemente para acceder a la información necesaria para funcionar en el principio de la realidad. Otro punto clave que tenemos que tomar en cuenta es el principio de operación. ¿Cómo opera? Podemos decir que opera bajo el principio de realidad. Aunque su contenido no es consciente, es lógico y coherente. No contiene las contradicciones ni la atemporalidad del inconsciente. Y su función semiótica prepara los contenidos ilógicos del inconsciente para que sean aceptables por la lógica del consciente. Ahora hablando del inconsciente, el inconsciente es la base sumergida del iceberg, como podemos ver aquí en la imagen. Es la parte que nosotros no demostramos o podríamos decir que ocultamos inconscientemente. Y como dice aquí en su descripción, el inconsciente es el núcleo de nuestra mente, constituido por contenidos de los que no tenemos acceso voluntario y que sin embargo dirigen y determinan gran parte de nuestro comportamiento, sueños, síntomas y errores. Una definición práctica sería que el inconsciente es la gran almacén psíquico donde residen los deseos, instintos, recuerdos traumáticos y fantasías que han sido reprimidos, expulsados de la conciencia, porque son inaceptables, dolorosos o conflictos para que el yo, o sea, el ego, los rechace. Aquí también podemos ver una tabla donde hablamos del inconsciente. Sus puntos claves que tomaremos en cuenta ya son el volumen, el contenido, el principio sector, la lógica y el acceso. En su volumen podemos decir que es la masa más grande y profunda de la mente. Determina el destino del individuo. En sus consecuencias clínicas al entrar en conflicto con el inconsciente podrían ser neurosis, ansiedad, histeria. Los síntomas son retornos disfrazados de lo que reprimimos. En el contenido decimos que son pulsaciones primitivas, o sea, los deseos sexuales y los deseos de agresividad, de lucha, deseos incumplidos o también recuerdos traumáticos y vivencias de la infancia. En consecuencia, en las consecuencias clínicas podemos decir que el inconsciente es el reservorio del ello, la fuente de toda energía psíquica, el líbido. En el principio rector podemos describir que es el principio de placer, busca la satisfacción inmediata de sus deseos, sin importar la lógica o las consecuencias. Ahora, una consecuencia clínica de esto es que si el inconsciente fuera libre, el individuo actuaría impulsivamente sin control social ni moral. Actuaría sobre la inmoralidad. Ahora, en lógica es atemporal e ilógico. No distingue pasado, presente o futuro. Son dos ideas contradictorias para coexistir. Esto quiere decir que no sigue la línea temporal lineal. Actúa todo al mismo tiempo. No tiene presente, ni pasado, ni futuro. Solo un presente ahora. Su contenido, en consecuencias clínicas podemos decir que su contenido solo aparece en la conciencia de forma disfrazada o simbólica. O sea, podríamos decir que en sueños o chistes que nosotros decimos, pero que también profundamente nosotros creemos. Y también eso sería. Bueno, en el acceso es indirecto y difícil. Está bloqueado por la censura. La, en psicoanálisis, la técnica psicoanalítica asociada libre interpretación de los sueños busca burlar esta censura para atraer el material reprimido a la conciencia. Ahora vamos a describir estructuralmente el id, el ego y el superego. El ello, que sería el id, es el instinto primario. El ello es la instancia más antigua, la base biológica y la fuente de toda energía psíquica. Sus características son la pulsión y energía, el principio sector, el proceso mental y la relación topográfica. En la pulsión y energía es el reservorio de la libido, de las pulsiones. Su función principal es suministrar la energía motor a todo el aparato psíquico. Su principio sector es el principio de placer, busca la satisfacción inmediata. Y su función principal es no esperar, no juzga y solo quiere.
Ahora, en el proceso mental del ello, describimos que el proceso primario opera con lógica y lógica, sin sentido del tiempo ni contradicción. Su función principal es generar fantasías y pensamientos oníricos para satisfacer deseos. En la relación topográfica es totalmente inconsciente. Su contenido es inaccesible directamente a la conciencia. En el yo, o sea, el ego, el mediador de la realidad, el yo se desarrolla a partir del ello, por el contacto con el mundo exterior. Es la instancia que gestiona la vida diaria. Sus puntos claves son el rol central, el principio rector, el proceso mental y la relación topográfica. En el rol central podemos decir que es el mediador entre las demandas impulsivas del ello, las exigencias morales del superyo y las limitaciones del mundo exterior. Su función principal es buscar la supervivencia del individuo y mantener el equilibrio psíquico. En el principio rector diríamos que es el principio de realidad. Posponer la satisfacción de ello hasta que haya un objeto o una situación adecuada en el mundo externo. Evalúa la situación. Y como dice, su función principal es evaluar riesgos y planificar la acción de manera lógica. En el proceso mental diríamos que es un proceso secundario, opera con lógica, razón, sentido del tiempo y casualidad. Su función principal es controlar las pulsaciones y transformarlas en acciones socialmente aceptables o propuestas. En la relación topográfica opera en el consciente y el preconsciente, pero gran parte de sus mecanismos de defensa son inconscientes. Y su función principal es la defensa. Ejemplo, la depresión, la regresión. En el superyo diríamos que el superyo es la última instancia en desarrollarse mediante la internalización de las normas morales, los valores parentales y las ideas sociales. Sus características claves son el origen, componentes, función crítica y relación topográfica. En el origen podemos decir que se forma al superar el complejo de tipo, asimilando las prohibiciones, mandatos y figuras de autoridad, aceptando todas las normas. Ese sería el aceptar. Su función principal sería representar la moral, los ideales y la tradición social. Sus componentes diríamos que son uno, la conciencia y dos, el ideal del yo. Y sus funciones serían generar sentidos de culpa y vergüenza ante la transgresión de sus normas. En la función crítica diríamos que es el juez y el vigilante del yo. Actúa como una voz crítica interna. Y su función es buscar la perfección moral y confronta al yo con sus propios ideales. En la relación topográfica diríamos que es la gran parte del inconsciente y el preconsciente. En su función principal diríamos que la moralidad internaliza, opera fuera de la conciencia directa. Ahora aquí tendremos una analogía práctica para que podamos entender un poquito la relación que tienen estos tres en el mundo que percibimos. Primero, imaginen el aparato psíquico como un carruaje. Como podemos ver aquí, un carruaje blanco. El yo son los caballos de fuerza, o sea, las pulsiones, salvajes, poderosas, solo que quieren correr hacia el placer sin rumbo. En este caso son estos caballos blancos que vemos en la imagen. Y el yo es el cochero, la razón, el que intenta guiar, frenar y negociar con los caballos y las limitaciones del camino, la realidad. Y el super yo es el dueño del carruaje, que viaja detrás, que viaja detrás. Critica al cochero si se desvía, impone las reglas del destino y castiga si el viaje no es perfecto. Esa es un poquito de la relación que tienen los tres, que es una relación muy estrecha que tienen los tres y que no van por separado.
El conflicto neurótico ocurre cuando el yo no logra satisfacer simultáneamente a los caballos, que son el ello, al dueño, superyo, y al camino, que es la realidad, lo que genera angustias y la necesidad de defensas.